China no va a invadir militarmente a corto plazo por varias cuestiones. En primer lugar, porque está en pleno proceso de modernización de su ejército. En segundo lugar, porque es muy difícil, es decir, la orografía es complicada, tendría que ser un ataque anfibio, que es muy complejo. Las playas de Taiwán están minadas, además tiene una orografía montañosa que lo complica, no tienen un apoyo total de la población civil, entonces, como militarmente todavía no están en ello, no es descartable a medio plazo, porque están modernizando su ejército, perfeccionando técnicas y demás, entonces eso ahora mismo no está. Sí que tienen ese factor disuasorio, ¿no? De te tiro unos cohetes, me meto en tu espacio aéreo, pero todavía no se ha traspasado esa línea. ¿Qué tienen? Pues tienen una serie de técnicas que China está además incrementando con el paso del tiempo, que es, en primer lugar, la cuestión de los ciberataques. Efectivamente, no oficialmente, el gobierno de China no ha salido a decir que han sido ellos, pero ya desde hace tiempo se ha visto sobre todo cómo se opera contra no solo el gobierno de Taiwán, sino toda la infraestructura de empresas que operan. Los ciberataques que se han visto sobre todo han sido empresas. Y además Taiwán tiene ya un ministerio de ciberdefensa, creo que se llama. Sí. Tenía el rango de ministerio, no sé si ahora lo habrán degradado, eso era hace 4 años. Entonces, imagínate, en Taiwán ya está el imaginario de que se está dando una guerra cibernética, y eso existe, y China, por ejemplo, se ha puesto las pilas al respecto y tiene desde hace años unas inversiones altísimas en hackers, en desarrollo de seguridad online y demás. Y luego, otros aspectos menos visibles, como digo, lo militar no lo pueden ejercer ahora porque no les interesa a China. China es el primer interesado en no invadir ahora Taiwán. Pues tienen lo cibernético, también tienen lo económico, como digo, vamos a ver, yo estoy casi seguro de que va a haber una respuesta en términos económicos hacia Taiwán, y también tienen la cuestión política. Es muy difícil, pero China intenta financiar partidos, estimular a la opinión, y también sobre todo opinión pública, guerra mediática, representativa y demás. Desinfectando su cinismo. Ya con lo de Kosovo, que era un tema como nuevo, que potencialmente por la región y los antecedentes propios de la región, más los que hemos sufrido, ¿no? Con el tema de Ucrania, Rusia, son alarmantes cuanto menos. Y luego el viaje de Pelosi a Taiwán, que creo que se ha sobredimensionado, pero vaya, creo que la población, no sé si está más alarmada de lo que hay en realidad, pero si te parece empezamos por lo último, que es el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, con la alerta, parece que había ahí aviones o parte del ejército de China sobrevolando las cercanías de la frontera con Taiwán. Bueno, ponos un poco al día de qué es lo que ha sucedido y si realmente esto, bueno, no sé si tanto como Tercera Guerra Mundial, pero esto puede escalar y aumentar a las tensiones ya de la Ucrania, del conflicto de Ucrania y Rusia. Bueno, la verdad que agosto no está siendo nada calmado, que siempre hay que estar en guardia, ¿no? En esto de política internacional, pero como dices tú, buena demostración, ¿no? Lo que ha pasado en Taiwán, yo le quito mensaje catastrofista, siendo muy importante. No estamos ante una tercera guerra mundial, no va a estallar nada, sobre todo porque el método de trabajo del gobierno chino y de la diplomacia china es siempre con una visión a medio y largo plazo. Yo creo que lo digo siempre y la gente dice, hostia, es verdad, porque el chip occidental no lo es. La gran ventaja que hace que China sea una potencia consolidada, que tenga todas las cartas para convertirse en superpotencia, si no en la gran potencia mundial, en la otra cara del poder mundial, es que tiene una capacidad de planificación a largo plazo. Tiene muy claro su objetivo en Taiwán desde hace mucho tiempo, y esto simplemente va a acelerar un poco la estrategia. Es verdad que esto marca una nueva situación, pero creo que sobre todo vamos a vivir a medio plazo un cambio en las relaciones entre China y Estados Unidos y entre China y Taiwán. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, básicamente que el conflicto de Taiwán, igual que el conflicto de Kosovo, son conflictos congelados en el tiempo, que tienen un statu quo que ha ido cambiando, pero que la base lleva siendo la misma desde hace mucho tiempo. La guerra civil en China acaba con el Kuomintang, ¿no? Con los nacionalistas chinos exiliados en una isla. El Partido Comunista toma el poder, y desde la China continental unos dicen una sola China que está bajo el dominio del Partido Comunista, y desde Taiwán, en una isla a unos cientos de kilómetros, a unas decenas de kilómetros de la China continental, está el Kuomintang diciendo que ellos son la auténtica China. Y a día de hoy continúa esa división en la cual los dos países claman por ser la auténtica China. Eso hace, y esto es interesante, que el conflicto de Taiwán no es entre China y otro país, es que los dos se reivindican como China. ¿Por qué entonces que vaya Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, es significativo? Porque Estados Unidos reconoce desde hace más de medio siglo a la República Popular de China como la única China. O
Solo 12 países reconocen en el mundo a Taiwán como la China auténtica y verdadera. Esos 12 países han ido menguando con el paso del tiempo. Eso sí, dentro de que Estados Unidos necesite reconocer a China, porque es innegable, ¿no?, que quien ejerce el poder económico, comercial, es Pekín, pese a todo, tienen un contrapeso muy importante en Taiwán. Y ese contrapeso lo apoyan de la manera en la que pueden. Desde 1997 no se produjo una visita de este nivel, de tan alto nivel. Y ir allí, decía en la prensa norteamericana, bueno, si hemos ido en 1997, ¿por qué no podemos ir 25 años después? Bueno, pues porque en estos 25 años China ya es una gran potencia. Esto ya generó una crisis anteriormente y la va a volver a generar ahora. ¿Cuál es la respuesta a corto plazo de China? Perdona si me estoy yendo, Julián. La respuesta a corto plazo ya la hemos visto. Se está sobrevolando el espacio aéreo taiwanés, se ha hecho una prueba de misiles que por primera vez está sobrevolando también las islas, y es verdad que se está dando una respuesta militar algo mayor a lo que se suele hacer. Ya desde hace años China viola o vulnera lo que sería el espacio marítimo y aéreo de Taiwán como una medida de intimidación. Pues hoy se ha ido un poquito más, ¿no? Ya ha entrado en las aguas territoriales, se han hecho pruebas con misiles que no se había hecho hasta ahora, y eso ha sido a corto plazo. En todo caso, no sobrevuela el riesgo de una invasión. Ahora podemos detenernos en por qué. Y a largo plazo yo creo que China va a penalizar a Estados Unidos y sobre todo va a penalizar a Taiwán. Va probablemente a tomar medidas económicas porque tiene una dependencia cruzada. Taiwán, por ejemplo, es una de las mayores, es una fábrica del mundo de microchips y tiene un gran comercio con China porque es el país que tiene más cerca. Y entonces probablemente se tomen medidas y esto va a haber que entenderlo en clave internacional, es decir, cómo va a afectar a Estados Unidos y a China. China va a ponerse duro con Estados Unidos y cómo va a afectar internamente a nivel de Taiwán, la opinión pública taiwanesa y la opinión pública china. Y un último matiz. China tiene que tomar alguna medida, ya las está tomando, pero dices tú, ¿por qué no invade? Porque no puede, pero sobre todo en octubre, y esto es clave, tiene el Congreso del Partido Comunista de China y Xi Jinping no puede dar un síntoma de debilidad. Además, Xi Jinping ha conseguido modificar toda la normativa interna china para poder ser reelegido como secretario general del Partido Comunista de China. Desde Mao no veíamos a un líder que durase tanto tiempo, ni Deng Xiaoping, y por tanto tiene que, en este momento, dar un mensaje de que no es débil de cara afuera. Y por eso es tan interesante y hay que analizarlo todo. ¿Cómo afecta internamente en China con esta coyuntura? ¿Cómo afecta internamente en Taiwán? ¿Cómo afecta a Estados Unidos? Y cómo configura todo eso globalmente, ¿no? Perdona si me he extendido, es que es un tema complejo. No, no, total. De hecho, yo te diría lo más básico. De hecho, aquí hay una pregunta que es la que yo me haría así para empezar, que más o menos, no sé si la has dejado caer, pero la pregunta clara o de cualquiera que no tiene ni idea es la que hace, por ejemplo, Puchero Chochinis, que dice, ¿y para qué ha ido Nancy a Taiwán? ¿Qué motivo hay más allá de ya fuimos a 1993? Es decir, lo que parece a cualquiera es que es una provocación en un momento de tensión, una jugada de estrategia geopolítica que tiene que ver con, generar tensión. Pero, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta tan sencilla de por qué ha ido, qué motivo, por qué ahora? Claro, no, y es complejo. Yo ni siquiera, o sea, nosotros especulábamos en el equipo qué podía haber detrás, porque de hecho se supo que iba a Taiwán, o sea, se había especulado mucho, pero había empezado su gira en Asia-Pacífico, de hecho ahora ya está en Corea del Sur, ha estado 14 horas, ¿vale? 14 horas, ha bajado del avión, se ha reunido con la presidenta, ha dado un discurso y se ha ido, y no lo habían anunciado. O sea, se había especulado mucho, pero no se había anunciado hasta última hora. Y en Estados Unidos se genera mucho debate dentro del Partido Demócrata. Esto sí que es verdad que puede dar un beneficio inmediato a Estados Unidos, que es el al Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio término que tienen en noviembre, ¿no? Es verdad que es ponerse duro con China, que es dar un síntoma de oye, aquí estoy yo y puedo ir a Taiwán, pero realmente, aunque de cara a la opinión interna, decir, ojo, Estados Unidos se puede permitir ir allí y plantarle cara a China, creo que es un poco miope, y mucha gente lo está diciendo dentro de Estados Unidos, porque las consecuencias de esto va a ser que se va a acelerar probablemente la carrera comercial entre Estados Unidos y China, que va a escalar la tensión, no necesariamente desde el punto de vista militar, pero da igual, es que desde el punto de vista económico es incluso más sensible ahora mismo, ¿no? Y entonces hay un punto interno que siempre confrontar con China te da votos, lo que se dice siempre, que cualquier presidente en Estados Unidos que tiene una guerra gana en popularidad, pero como digo, tiene muchas aristas, es muy delicado y ni siquiera lo tenían claro en el Partido Demócrata, por eso lo han tenido con secretismo hasta el último momento.
Sí, hay aquí una cuestión, hay una pregunta que te quiero hacer, pero antes digo, mi reflexión un poco es, ya me llamó la atención cómo las declaraciones de conclusiones de la OTAN, digamos, de la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid, metían ahí a China, que siempre está como bastante, no se ha querido como meter mucho en el conflicto de Ucrania y Rusia, por lo menos militarmente, bueno, digamos, o mi visión desde la ignorancia es que ha intentado no meterse, y es verdad que en la OTAN, es decir, una de las declaraciones ponía como enemigo directamente a Rusia y como amenaza a China. A mí me sorprendió porque joder, esta gente está provocando, y no sé si es como tú dices, una cuestión estratégica geopolítica de defensa de una presidencia muy débil que tiene una valoración bajísima y que, como ya hizo Bush en su momento, inventar una guerra o inventar un enemigo que una al país puede ser uno de los motivos. Lo de China ya es una cuestión ya alimentada por Trump y por presidentes anteriores, es decir, que ya tiene como ese odio generado dentro de los Estados Unidos. Pero aquí hay una pregunta de Soul Barcelona que te voy a hacer, a ver si sería compatible este viaje. Dice, es como si a Cataluña en medio del proceso nos viene a ver un mandatario internacional importante sin dar ninguna explicación a España y más o menos posicionándote con el proceso. Bueno, no sé si es buena comparativa, pero tú dirías que sería algo parecido. Tiene un paralelismo importante, o sea, yo creo que la esencia es la misma, es decir, tienes un conflicto interno, un país tiene un conflicto interno y tú haces un acto unilateral sin informar sabiendo que vas a comprometer las relaciones bilaterales. Es decir, lo que sabía Estados Unidos es que evidentemente esto iba a tener una respuesta de China y además China tenía que responder. O sea, quiero decir, estamos en una escalada porque si China no responde, entonces es una señal de debilidad interna y externa. Y, eso, y en política internacional el miedo se huele, ¿sabes? O sea, entonces es similar, es cierto que el estatus de Cataluña y el de Taiwán son distintos, pero Claro. sí, tiene Sí, una ese provocación paralelismo. del mismo sentido y aparte, a ver, no lo estás diciendo explícitamente, pero yo diría que lo que está buscando precisamente es escalar la tensión y meter a Sí, China en una... Es decir, en un momento tú has dicho ahí justamente que se acerca al Congreso del Partido Comunista y que no le... Es decir, que aunque China no quiera, lo están forzando a que escale y que se meta y que sea más fácil, bueno, pues... crear ese relato también, efectivamente, sí. Luego, los medios generalistas o la visión general pues omite eso. Está el Congreso del Partido Comunista en China, están las elecciones en Estados Unidos y al final todo eso nos ayuda un poquito a entenderlo. Pero yo creo que o sea, yo creo que Estados Unidos no sabe lo que ha empezado hoy, cómo lo va a condicionar, porque esto sobre todo va a condicionar las relaciones entre China y Estados Unidos. O sea, China ya va a decir, no es lógico una distensión, hemos llegado a un punto de statu quo en el que la guerra comercial se había normalizado, voy a tomar medida, voy a ver cómo, porque como digo, la diplomacia china es muy paciente y tiene una mirada de medio plazo, cómo lo puedo hacer cobrar, y en Taiwán esto va a suponer una línea roja. Por ejemplo, ya desde el punto de vista militar, no se va a invadir. ¿Por qué? Porque siempre digo que no se va a invadir a corto plazo. Por suerte, esta vez casi me sacan la hemeroteca y me lo podían tirar Sí, para atrás. sí, pero pregunta J. Jorgalo que si hay alguna versión oficial explicando el motivo, porque es como sin sentido. Si tú encima nos estás diciendo que fue sin avisar, hace una declaración y se vuelve, no sé si hay una justificación oficial del motivo del viaje, porque no tiene sentido así a priori. La declaración oficial que ha hecho Estados Unidos, que esto, evidentemente por esto no has venido, es para apoyar a un socio y para defender la democracia, porque Taiwán es una democracia. O sea, a Sí. Taiwán se ha ido simplemente para contrapesar geopolíticamente a China y para hacer esta jugada. Lo que yo creo es que a Estados Unidos no le viene bien, que es lo que más me despistaba. Entonces, creo que tiene más que ver con cálculos internos y creo que no se ha medido bien esto, porque quiero decir, China va a reconsiderar su situación con todos los actores, con Estados Unidos, con Taiwán, va a acelerar sus alianzas con otros actores, porque ya ha visto que esta línea se ha cruzado. Es decir, ¿por qué en el 93 o en el 97, no me acuerdo, fue el presidente de la Cámara de Representantes y ya hubo respuesta de China, pero no fue tan grande? Hombre, pues porque no era la gran potencia que es a día de hoy. Entonces, la respuesta oficial es eso, para apoyar a una aliada de la democracia. Pero la única razón es tantear a China, abrir un nuevo frente geopolítico, intentar ganar rédito interno, intentar poner contra las cuerdas a China. Yo creo que ha sido un poco arriesgado. Incluso yo diría que, o sea, creo que de verdad no ha habido un cálculo inteligente. Porque igual que puede ser inteligente abrir ciertas brechas, igual que es inteligente que Nancy Pelosi se fuese a Vietnam, por ejemplo, porque Vietnam es un país que tiene una disputa con China en el Mar del Sur, que es un aliado díscolo con el que están normalizando las relaciones, igual que es interesante que te vayas a Indonesia, Malasia, Filipinas, que son países en disputa. Es decir, puedes abrirle muchos frentes a China sin necesidad de tensar tanto la relación. Esto ha sido una apuesta muy fuerte. Habrá que ver si tienen una carta debajo de la manga. De momento parece que no. Que simplemente han tirado esto y están diciendo, vale, vamos a una nueva relación.
China va a responder y nosotros estamos listos para hacerlo. Bueno, te hago dos preguntas más sobre esto y pasamos a Kosovo. Pregunta Susobi, me recuerda que te pregunte sobre los ciberataques. Comentaba Marcelino, también un colaborador nuestro, Marcelino Madrigal, que iban con todo en el asunto de ciberataques. No sé si tienes alguna información al respecto. Claro, yo por eso digo que yo siento que no bajar los ánimos con lo de la Tercera Guerra Mundial. China no va a invadir militarmente a corto plazo por varias cuestiones. En primer lugar, porque está en pleno proceso de modernización de su ejército. En segundo lugar, porque es muy difícil, es decir, la orografía es complicada, tendría que ser un ataque anfibio, que es muy complejo. Las playas de Taiwán están minadas, además tiene una orografía montañosa que lo complica, no tienen un apoyo total de la población civil, entonces como militarmente todavía no están en ello, no es descartable a medio plazo, pero están modernizando su ejército, perfeccionando técnicas y demás, entonces eso ahora mismo no está. Sí que tienen ese factor disuasorio, ¿no? De te tiro unos cohetes, me meto en tu espacio aéreo, pero todavía no se ha traspasado esa línea. ¿Qué tienen? Pues tienen una serie de técnicas que China está además incrementando con el paso del tiempo, que es, en primer lugar, la cuestión de los ciberataques. Efectivamente, no oficialmente, el gobierno de China no ha salido a decir que han sido ellos, pero ya desde hace tiempo se ha visto sobre todo cómo se opera contra no solo el gobierno de Taiwán, sino toda la infraestructura de empresas que operan. Los ciberataques que se han visto sobre todo han sido empresas. Y además Taiwán tiene ya un ministerio de ciberdefensa, creo que se llama. Sí. Creo tenía el rango de ministerio, no sé si ahora lo habrán degradado, eso era hace 4 años. Entonces, imagínate, en Taiwán ya está el imaginario de que se está dando una guerra cibernética, y eso existe, y China, por ejemplo, se ha puesto las pilas al respecto y tiene desde hace años unas inversiones altísimas en hackers, en desarrollo de seguridad online y demás. Y luego, otros aspectos menos visibles, como digo, lo militar no lo pueden ejercer ahora porque no les interesa a China. China es el primer interesado en no invadir ahora Taiwán. Pues tienen lo cibernético, también tienen lo económico. Como digo, vamos a ver, yo estoy casi seguro de que va a haber una respuesta en términos económicos hacia Taiwán. Y también tienen la cuestión política. Es muy difícil, pero China intenta financiar partidos, estimular a la opinión y también, sobre todo, opinión pública, guerra mediática, comunicativa y demás. Se juntan, ¿no? El ciberataque que ha habido hoy, que ha sido muy viral, ha sido que en algunas tiendas, no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, una gran cadena de supermercados, han puesto un mensaje de Nancy Pelosi, deja de generar una provocación, ¿no? O sea, en términos de Sí. mensaje para la opinión interna taiwanesa, porque la opinión pública interna taiwanesa también teme una reacción de China, también teme que esto pueda suponer que económicamente pueda ir a peor. Hay que manejar todos los escenarios y esa es la complejidad que tiene añadido. Claro, mi última pregunta, que creo que es la más importante, es, como te decía antes, mi sensación es que se está como forzando, ¿no? Una vuelta a la Guerra Fría, a los dos bloques occidental, oriental, bueno, repitiendo un poco la Guerra Fría, ¿no? De los años 70, 80 y que yo creo que tiene... parece que se está intentando que se vuelva ahí. De hecho, con el tema de Rusia y Ucrania, a mí me ha dado la sensación como que China, tú has dicho que tiene siempre una diplomacia de larga mirada y de tranquilidad y de paciencia, no sé qué se mueve entre bambalinas, pero mi sensación, como alguien que más o menos está pendiente de lo que ocurre, pero no en profundidad, es como que a China como la están provocando y que no entra, y que quizá esta sea la gota que come el vaso y que pueda intervenir económica, no sé si militarmente, en el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Qué opinas al respecto? Vamos, desde luego, además Estados Unidos tiene un interés también por crear un relato que cohesione la opinión pública, por ratificarse, yo lo, digo, lo dije siempre al principio muy polémico, pero ahora el tiempo me dio la razón, que Estados Unidos ha ganado mucho con la guerra de Ucrania porque se ha podido ratificar en el liderazgo y crear como enemigo a China, y todo esto hay que meterlo dentro de esa lógica de nueva guerra fría. Es cierto que se puede ir hacia eso, creo que no va a ser una guerra fría entre dos bloques claramente cerrados y delimitados, que quedan mucho por ver actores como Turquía, como Rusia, que papel juegan, pero desde luego vamos hacia una confrontación creciente que no tiene por qué ser armada. Yo creo que China va a mantener la calma, que sin entrar en la guerra de Ucrania y sin entrar en una confrontación militar directa con Estados Unidos, va a tocar las teclas para que esto escale. Es decir, China es la fábrica del mundo y eso es verdad. China tiene un potencial económico enorme. Y entonces, aunque no tenga por qué entrar directamente en el conflicto de Ucrania, que creo no le interesa, porque además el conflicto de Ucrania tiene la parte territorial, entonces que tú entres y digas que Rusia tiene razón al ocupar una parte del territorio, te siento un precedente para Taiwán también, y eso lo mima mucho. Pero sin necesidad de hacer eso, desde luego, China lo que es consciente ya, porque la guerra de Ucrania y esta crisis de Taiwán lo demuestra, es que hay que acelerar las alianzas
que no son unas alianzas de hermandad, no, son muchas veces alianzas, matrimonios de conveniencia, en contraposición con Estados Unidos. Cada vez está más claro que no es posible una convivencia, una coexistencia pacífica, de cooperación pacífica entre Estados, de disputa en términos simplemente de derecho internacional, que Estados Unidos está poniendo todo sobre el asador porque no quiere perder su posición de hegemón, que sorpresa, ya no eres el hegemón del mundo. O sea, todavía tienes el aura, pero ya no lo eres. Bueno, cuando se den cuenta será peor para ellos. Y China, siendo consciente de esto, ya lo que está haciendo es aumentar los negocios con Rusia, con la India, con otros países, y yo creo que China lo que va a hacer ahora es aumentar y meterle una marcha más a esa estrategia, por ejemplo, de desarrollar una economía paralela. Quieren desvincularse del FMI, están desarrollando sus propias alianzas comerciales, están empezando a hacer transacciones en yuanes, en euros, en vez de en dólares, y eso probablemente veamos cómo se va a acelerar a partir de ahora. Es decir, que de rebote podría tener un pequeño beneficio en esas pérdidas que hemos visto, digamos, mi conclusión que en esta guerra, que parece que hay muchas partes interesadas en que se alargue, la que sale perdedora total es Europa, incluso más que Rusia, que también evidentemente está afectada, pero quien la gran ganadora es Estados Unidos frente a Europa, ¿no? Que estamos viendo como nos vamos a comer una crisis económica del copón, mientras Estados Unidos le está dando. De hecho, ya hace un montón de años que el dólar no superaba al euro. ¿Tú crees que esta provocación a China puede que favorezca ese desequilibrio a favor de Europa respecto a Estados Unidos? No, totalmente. O sea, al final la cuestión es que, como decías tú, esa lógica de nueva Guerra Fría, que por lo menos discursivamente, aunque no usen ese término, en Estados Unidos ya está, esa idea de hay que ubicar a China y a Rusia como enemigos. Y eso Europa lo ha comprado y sigue comprándolo, porque como dices tú, la OTAN, que es la Alianza Atlántica, o sea, China puede ser una amenaza para Estados Unidos desde el punto de vista económico. Militar todavía no ha habido confrontación. Pero Europa no está en riesgo económico con China. Porque, quiero decir, ni siquiera compiten por las mismas materias. O sea, compiten, pero quiero decir, nunca han tenido un problema de suministros. De hecho, ¿qué amenaza económica es China para Europa? O sea, puede ser una amenaza política en términos de tal. Pero quiero decir, ¿por qué no hay relaciones económicas entre España y China? ¿Por qué España no es miembro del proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda? Básicamente por presión estadounidense. Y Estados Unidos está avanzando en esa idea de ubicar a China como el gran enemigo y la Unión Europea lo está comprando. Y además lo está comprando con todo el pack, con todo lo que implica China, Rusia y demás. Y efectivamente esta escalada parece que no va a servir para que la Unión Europea adquiera un perfil propio. Entonces va en todo en esa dirección. Bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.